Este es el segundo de 3 videos en los que hablo de temas que para mí son importantes para entender lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Si no han visto el primero, les recomiendo que vayan a verlo. En él hablo sobre la reforma tributaria. Pasamos entonces al segundo punto, que es la reforma a la salud, que es tal vez el punto más confuso de todo esto y donde encontré una reflexión inesperadamente importante. El sistema de salud colombiano tiene muchas fallas y creo que todos nos hemos visto afectados en menor o mayor medida por eso. Entonces, cuando nos hablan de una reforma a la salud y cuando se hacen especulaciones al respecto, y además cuando hay tanta ansiedad y hay tanta incertidumbre en el aire como está sucediendo en estos momentos, es muy fácil dejarse llevar por las emociones, es muy fácil dejarse llevar por la información que le está llegando a uno y caer en lo que se llama el sesgo de confirmación, solamente recibir aquella información que beneficia nuestros puntos de vista. Y creo que eso me pasó personalmente a mí acá. La primera información que me llegó de la reforma de salud fue a través de algunos hilos de Twitter de gente que sigo, de algunos videos que luego busqué y en donde de manera muy dramática decían que ya no iba a haber más EPS, sino que se iba a pasar a un modelo de aseguradoras, en donde se iban a pagar unos planes muy básicos, pero para recibir atención de salud por problemas especializados se iban a tener que pagar pólizas independientes, que se iba a afectar y iba prácticamente a desaparecer el Instituto Nacional de Cancerología, y que eso lo estaban haciendo para pasarle el negocio a la clínica oncológica de Sarmiento Angulo, y en donde solamente las personas que podían pagar iban a poder recibir el tratamiento de cáncer, y que las personas con bajos recursos que en este momento acuden al Instituto Nacional de Cancerología iban a ser básicamente condenadas a la muerte, que se iban a ver afectados los hospitales de la red pública, que aquellos que no presentaran resultados iban a ser cerrados, y que además se iba a imponer la figura de el autocuidado, lo cual significaba que si el prestador de los servicios de salud consideraba que no te habías cuidado, te iba a tocar pagar más. Toda esta información llegó y toda esta información me afectó de manera muy fuerte. Mi abuela falleció en febrero de este año después de más de 8 años de estar en cama, después de sufrir un derrame cerebral que la dejó sin movilidad en la mitad de su cuerpo. Ella tenía enfermera 24 horas, tenía terapias en su casa, tenía una silla de ruedas y tenía una cama hospitalaria. Y nada de eso se habría podido conseguir si no fuera por el sistema de salud actual. En sus meses iniciales de condición se pagaban las enfermeras y se pagaban otro montón de gastos de manera independiente porque no sabíamos que podíamos acceder a ellos a través de la EPS. Tuvimos que acudir a una tutela para que se lograra, pero finalmente se logró. Y a mí eso me pareció increíble, que el cuidado de mi abuela pudiera darse de esa manera. Entonces, cuando vi toda esta información, pensé en la situación que habíamos vivido con mi abuela y en cómo habría podido ser muy diferente si algunas de estas cosas que decían que iban a pasar se ponían en marcha. Y claro, me emputé muchísimo. Pero entonces llegué a investigar para este video y me di cuenta de que yo estaba cayendo en el sesgo de confirmación, de que yo estaba cayendo en el mismo juego que se le critica a todas las otras personas, y esa es la reflexión que quiero yo proponer en este momento, y es que busquemos información, así sea de gente con la que no estamos de acuerdo, porque o si no vamos a estar cayendo en lo mismo que criticamos de los otros lados. Muchas personas hablan de que en el uribismo y las personas conservadoras creen absolutamente todo lo que les llega por WhatsApp, creen todas esas cadenas, y finalmente muchas de estas personas que yo vi dando esta información hicieron lo mismo, simplemente les llegó información de fuentes que ni siquiera dan, de fuentes dudosas, y simplemente la escupieron y la dieron sin verificar si era real o no. Entonces, ¿qué está pasando realmente con la reforma a la salud? Hay que tener en cuenta que este texto de esta reforma se presentó desde mediados del año pasado, pero desde ese tiempo ha tenido muchos problemas. Muchísimos de esos artículos se han cambiado y se han revisado hasta tal punto que el texto actual de la reforma a la salud es diferente al que se presentó inicialmente, pero al mismo tiempo eso tampoco es positivo porque parece ser como una especie de mezcolanza de diferentes cosas. Sorprenden cosas como que en esa primera versión no había artículos referentes a la pandemia del COVID-19, una reforma a la salud sin cosas relacionadas con el COVID-19 y con posibles pandemias futuras.
extraño. Pero entonces muchas de esas cosas que les mencioné ahorita que andan rondando por redes pueden venir o de versiones antiguas del texto de la reforma a la salud o de malinterpretaciones de ese texto o simplemente de la nada. Lo que sí está pasando es que lo que se está proponiendo para las personas que trabajan dentro del sector de la salud no es ni siquiera una reforma, o sea, no merece ser llamado una reforma porque en realidad no está atacando problemas estructurales que están dentro del sistema de salud de Colombia. Hay un consenso en que sí se debe hacer una reforma y en que sí se deben cambiar cosas determinantes del sistema de salud para dar mejores condiciones a los actores involucrados, tanto a las personas que acudimos como pacientes como a las personas que trabajan dentro del sistema de salud. Se prohibiría la tercerización en la contratación de las personas que trabajan en los servicios de salud, pero eso realmente no atacaría los problemas principales que hacen que las condiciones de trabajo para estas personas sean precarias. Muchas de esas personas están siendo contratadas por prestación de servicios en periodos muy cortos, lo que hace que sea muy complicado el aumento a los sueldos y además de eso construir una carrera en el área médica en Colombia. También se dice que muchas de las cosas que se mencionan en esta reforma realmente no vienen acompañadas de unos protocolos claros y que en realidad solamente se le dan más facultades al Ministerio de Salud que queda con poder exagerado. Se supone que lo que propone esta reforma es fortalecer ciertos aspectos específicos del sistema de salud para cambiar de un modelo que esté concentrado en tratar pacientes enfermos a un modelo que esté más concentrado en prevención. De pronto de ahí fue que vino lo del autocuidado. Se supone que se quiere cambiar a un enfoque de medicina familiar y de comunidad en donde se generen algunos protocolos para que las personas puedan autocuidarse o se pueda llegar a una prevención más efectiva de enfermedades para que el sistema de salud no esté todo el tiempo colapsado o a punto de colapsar. Sin embargo, esto también significaría un cambio parcial en el enfoque en la educación de medicina y en las especialidades de medicina que se tienen en este momento. Con respecto a lo que está sucediendo con esta pandemia, por ejemplo, se propone fortalecimiento de capacidades humanas, científicas y infraestructura, financieras y económicas que permitan mejores condiciones de producción de activos, tanto de síntesis química como biológicos, vacunas, medicamentos y otras tecnologías en salud, lo cual me parece súper positivo. También se propone la creación de un programa nacional para ingreso a especialidades para la formación de personal humano en el área de la salud. Aquí es donde se daría una prioridad a la formación continua de médicos en el enfoque familiar y comunitario. Sin embargo, las personas dentro de la comunidad médica hablan de que es un artículo bastante vago en donde tocaría pasar por reglamentaciones adicionales porque no propone mecanismos para que el ingreso sea más equitativo a este tipo de programas de especialización. Los cambios que se proponen al Instituto Nacional de Cancerología no solamente no lo harían desaparecer, sino que los mismos directivos del instituto salieron a decir que serían muy positivos y que los esperaban desde hace tiempo. Especialmente en este tema de la reforma a la salud hubo muchas cosas que no entendí a pesar de que leí, entonces creo que hay muchos otros puntos de los que se podría hablar, pero sobre los que no estoy realmente capacitado para hacerlo. Entonces les agradecería si de pronto ustedes hacen parte de esto o saben de otras fuentes en donde lo expliquen como de una manera bastante didáctica para que cualquiera pueda entenderlo. Por favor, déjenme en los comentarios para leerlo o algo por el estilo, o para simplemente redirigir a otras personas que estén buscando información al respecto.